Hoy pondrás tu dinero a trabajar para ti con ladrillos. Sí. ¿Cómo? Hoy estaremos hablando de las inversiones inmobiliarias, el camino sólido hacia la riqueza. ¿Sabías que puedes construir riqueza sin tener que levantar un solo ladrillo? Solo tomando buenas decisiones inmobiliarias. Bienvenidos a Construyendo Riquezas, el podcast que construye tu patrimonio, tu guía para construir riqueza desde donde estás. El espacio donde hablamos de inversiones sin miedo, sin juicio y con intención, con sabiduría y seguridad para crear independencia financiera. Y hoy seguimos con nuestra serie Las inversiones, tu aliada para construir riqueza. Y hoy estaremos hablando de la inversión inmobiliaria. Hola, soy Sobeida y hoy vamos a aprender más cómo hacer crecer tu dinero desde donde estás y con lo que tienes, sin complicaciones y sin tecnicismos. Hoy te voy a llevar de la mano a un mundo que parece complejo, pero puede ser una de las formas más seguras y rentable de hacer crecer tu dinero. Y es la inversión en bienes y raíces. Prepárate porque vas a descubrir cómo los ladrillos pueden trabajar para ti, incluso mientras duermes. ¿Qué son las inversiones inmobiliarias? Invertir en bienes y raíces significa que tú colocas tu dinero en propiedades físicas como casas, dúplex, cuádruplex, terreno, edificios e incluso locales comerciales, con el objetivo de obtener ganancias a través del tiempo. Son una de las formas más tradicionales y valoradas de las inversiones, especialmente si buscas estabilidad y seguridad a largo plazo. Recuerda que yo te he dicho que yo no invierto a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, si realmente quiero ver los frutos y aprovechar el valor del interés compuesto que me da a través del tiempo. Ahora, esta inversión es, tú compras casas, locales, terreno, no con la intención de vivir en ellos, sino para que te generen ingresos o aumente valor en el tiempo. Y esto es importante porque no es lo mismo comprar una casa para ti o para tu familia para vivirla que comprar la misma propiedad pero para que la vivan otros. ¿Cómo funcionan este tipo de inversión? Compras una propiedad y esta propiedad tú le ganas valor de dos maneras: por la plusvalía que puede ganar en el tiempo, más el ingreso pasivo o el flujo de caja que te genera al rentarla. También puedes ganar si haces lo que es la compra y venta. Compras barato, vendes caro. En resumen, tú compras un activo que genera ingresos, y por cierto, ingresos pasivos, o generan valor en el tiempo. ¿Cuáles son los riesgos de este tipo de inversión? Y escuchen bien esto. No sé hasta el día de hoy de una inversión que no tenga riesgo. Lo que sí es que el riesgo puede ser mayor o menor, pero conforme es el riesgo, así es la rentabilidad. Así que esta inversión, por más que parezca segura, no lo es 100%. También tiene sus riesgos. Por ejemplo, el mercado y las tasas. Los ciclos económicos pueden hacer que las tasas de intereses suban o que se enfríen los precios y las rentas. La liquidez. Y aquí la liquidez hay que verla muy bien. Porque si tú estás comprando una propiedad para repararla y venderla, tienes que tomar en cuenta el tiempo que se puede tardar en vender esta propiedad. Por lo tanto, la liquidez no la vas a ver tan rápido. Incluso si también la rentas. ¿Por qué? Porque cuando tú la rentas tienes que tomar en cuenta que el inquilino, el costo, o sea, lo que va a pagar por alquiler, te cubra los gastos de la hipoteca, del seguro y por supuesto de los impuestos. Al principio es posible que tu flujo de caja sea pequeño o incluso cero, sino que lo vas a ir viendo en el transcurso del tiempo. Entonces,
Aquí el juego de la liquidez juega un papel muy importante. Lo otro es la vacancia y la morosidad. Y aquí, ¿a qué me refiero con este tipo de riesgo? Vamos a suponer que tú tienes una propiedad y la quieres rentar vamos a decir, en tiempo de vacaciones, o sea, Airbnb. Tienes que tomar los tiempos en que esta propiedad va a estar desocupada, por lo cual no te va a generar ningún tipo de ingresos. También si las rentas, vamos a decir, regular, o sea, a una familia, también tienes que tomar en cuenta, de repente se retrasen o incluso no te paguen. Otro riesgo es que afecte tu flujo de caja. Y aquí el riesgo depende de cómo tú has sacado tus números. ¿Qué quiero decir con esto? Que hayas subestimado los gastos operacionales de la propiedad o los gastos de capital de la misma. Por eso aquí es muy importante que te apoyes en herramientas como Excel de cálculo para que hagas la simulación y evalúes los números de dicha propiedad. El tercer riesgo otro tipo de riesgo, es el tipo de apalancamiento que tú decides tomar, bien sea que estés en un grupo de inversionistas o que hayas pedido dinero al banco. Entonces tienes que tomar en cuenta aquí el valor del préstamo, las tasas de interés, si es fija o variable, y por supuesto, igual la presión de pagos. Recuerda que cuando tú compras una propiedad y tú la vas a rentar o la vas a vender y te has apalancado, bien sea por inversionistas o por el banco, tú eres responsable y el que da la cara por este apalancamiento. Por eso es importante tener bien claro tus números, tu flujo de caja y cuánto tiempo tú tienes respaldo, no solo para tus finanzas personales, sino incluso para responder a los gastos de esta propiedad si es que no se renta o el inquilino dejó de pagar o no la vendes rápido. Otro de los riesgos, y este tiene que ver un poco más legal con la zonificación, con la ciudad, incluso con el Estado, y son las regulaciones y todo el papeleo legal que implica tener una propiedad. Por ejemplo, la zonificación, control de rentas, licencias, inspecciones y tiempo de desalojo si es el caso. La ubicación y el físico es otro riesgo. Por eso, cuando tú vas a comprar una propiedad, es importante que evalúes la zona. Cuando compras una propiedad, lo más importante, recuerda esto, es la ubicación. ¿Qué es lo más importante en las inversiones inmobiliarias? La ubicación. Número 2, la ubicación. Número 3, la ubicación. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando tú compras una propiedad, procura chequear muy bien la ubicación de esta, incluso si compras terreno. Obviamente también hay zonas en desarrollo, pero eso no quiere decir que no chequees la ubicación. ¿Qué significa la ubicación? Crímenes, las escuelas, ruido, inundación. Acuérdate que el seguro, tienes que pensar en todos esos detalles. Vicios ocultos que puede tener la propiedad como el moho, plomo o la misma estructura. El otro riesgo, los impuestos y los seguros. El incremento de esto pueden erosionar tus ingresos operativos netos, muy conocido como el NOI. El otro riesgo es el tiempo de ejecución. Si estás comprando para hacer un upgrade y después vender, tienes que tomar en cuenta el tiempo que se dan los contratistas para hacer las reparaciones o las mejoras de esta propiedad. Recuerda que estos tiempos para ti significan costos. El último riesgo, y no menos importante, la concentración y los socios. ¿A qué me refiero con la concentración? Tener muchas unidades, muchas propiedades en una misma zona. Y el segundo es no tener acuerdos bien definidos con tus socios. Por ejemplo, para que entiendas bien este riesgo, no quiere decir que tú no puedas invertir en el estado de la Florida, pero poner todas tus propiedades en una sola zona como Miami, en vez de tener en Miami, Sarasota, Fort Lauderdale, es muy distinto. Trata que si quieres invertir en un estado específico, tus propiedades
estén en diferentes ciudades. Si estás invirtiendo acompañado con socio, incluyendo así sea tu pareja, deja los acuerdos bien claros y definidos. Y por supuesto, asesórate con un abogado. ¿Cómo mitigar todos estos riesgos? Fácil. Es hacer tus números. Tener unos comparables básicos, por ejemplo, hacer inspección estricta de la propiedad o terreno que estás comprando. Chequear el título, verificar la zonificación del terreno o de la misma propiedad, qué puedes o no puedes hacer, cuáles son las restricciones. Tener de un 10 a un 20% de contingencia de dinero en caso de que no tengas, mejor dicho, en caso que te pase lo siguiente, se te fue el inquilino o simplemente no te ha pagado, tú tengas cómo responder al banco o al apalancamiento que tienes. Puedes tomar en cuenta estos números. No son, como dice, perfecto, pero te acerca. Toma en cuenta, por ejemplo, el 5% de vacancy, es decir, el 5% que tu propiedad es posible que no esté rentada. Mantén el 10 al 20% de flujo de dinero de reserva para esta propiedad en caso de que obviamente no esté rentada o el inquilino no te pague. Y lo más importante, y esto es algo que aplica para todas las inversiones, siempre ten y haz un plan de salida. Para todas las inversiones, sea la que tú quieras, la que te llame la atención, debes de tener un plan de salida. No solo es saber cómo entro en esta inversión, sino cómo salgo. ¿Cuáles son los tipos de inversiones o de negocio que puedes hacer en el sector inmobiliario? Hay un montón, hay muchos, pero te voy a decir los que yo he hecho, los que yo conozco y que posiblemente tú también hayas escuchado. Compras la propiedad para rentar. Ahora, cuando tú compras la propiedad para rentar, puede ser que tú rentes a largo o a corto plazo. ¿Qué quiero decir con esto? A largo plazo es que rentas todo a una persona o a una familia por un año, por contrato de un año. Como también puede ser renta a corto plazo porque estás rentando en temporadas de vacaciones o en personas que te rentan porque van a pasar un periodo de tiempo en esa ciudad o en esa zona. O incluso a mediano plazo porque le has rentado quizás a estudiantes universitarios. Estos son los 3 tipos de renta que yo he utilizado. Compras barato, una propiedad que necesite quizás reparaciones, pero no reparaciones profundas. Con esto tienes que tener cuidado, sino lo que diría maquillaje, reparaciones simples, quizás una pintura, remodelar el baño o la cocina y venderla después de las remodelaciones o de las mejoras más caro. Aquí tienes que tomar en cuenta el tiempo del mercado, cómo está el mercado inmobiliario en lo que es la compra-venta de inmuebles. En este momento, Estados Unidos tienes una tasa muy alta y el mercado está un poco lento en lo que se refiere a compra-venta de propiedad. Pero eso no quiere decir que no haya o existan buenos negocios. Comprar terreno. Y aquí es importante que si vas a comprar terreno, compres terreno en una zona que esté desarrollándose. Pero si la zona ya está desarrollada. Bueno, la única diferencia de comprar terreno en una zona que ya está desarrollada o en una que se está desarrollando es el precio. En realidad la gente piensa que el negocio de los inmuebles es cuando tú vendes. No, el negocio del inmueble, la ganancia es cuando tú compras. ¿Bajo qué condiciones tú estás comprando? No solo el precio de la propiedad, sino bajo qué condiciones estás comprando esta propiedad. La inversión también en propiedades comerciales. Hay muchas personas que compran quizás un terreno o un local grande y lo divide en espacios pequeños, en cubículos, y renta cada cubículo. Esta es otra forma de hacer negocio en bienes y raíces. Y el otro es el crowdfunding. El crowdfunding inmobiliario es muy conocido como el REIT. Es decir, que hay un grupo de personas que cada quien coloca su dinero,
por supuesto la inversión es menor, pero todo este dinero va a comprar una X propiedad. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, que si no tienes en este momento una gran cantidad para invertir en los bienes inmuebles, esta sería una buena opción, ya que para entrar no necesitas tanto dinero. ¿Por qué son tan útiles las inversiones inmobiliarias para ti? Escucha esto. Es una inversión tangible, es decir, que tú la ves, la puedes tocar y es segura. Dicho de otra manera, invertir en bienes y raíces es una de las inversiones más seguras con respecto a, por ejemplo, las que hemos hablado de invertir en la bolsa, de comprar acciones, de comprar bono. Esta es una de las inversiones más seguras, sobre todo para aquellas personas que tienen un perfil de riesgo bajo. Aquí es una de tus posibilidades. Segundo, y esta me encanta, protege tu dinero contra la inflación. Y esta te va a gustar más. Te genera ingresos pasivos aun cuando tú estés durmiendo. Y si estás pensando en tu futuro, en tu jubilación o en la de tus hijos, te ayuda a crear patrimonio familiar. ¿Dónde se compran? ¿Cómo se gestionan? ¿Dónde puedo conseguir o ver estas oportunidades? La mayoría buscan estas propiedades en Zillow, Realtor.com, en redes sociales o en contactos locales que ya tienen. E incluso contratan a un broker o a un realtor para que les ayude a conseguir estas oportunidades. Si tú estás pensando en invertir en bienes y raíces y contratar un realtor, una persona que te ayude a encontrar estas propiedades, como tú estás pensando como inversionista, yo sí te recomiendo que te busques un agente que tenga por lo menos una o dos propiedades. Es decir, como un agente que te quiere vender una propiedad o te estás consiguiendo oportunidades para invertir, y esa persona no tiene dinero invertido en los inmuebles, ¿cómo tú crees que te va a conseguir la propiedad ideal para invertir? Entonces, para mí es una regla que la persona que me ayude a mí a conseguir una propiedad como inversionista, este agente también debe ser y debe tener su dinero invertido en inmuebles. Sobeida, ¿y cómo yo puedo saber eso? No me, Fácil, una simple conversación. ¿Tienes propiedad? ¿Has comprado? ¿Cuántas propiedades tiene? Estas simples preguntas te van a abrir. Si te dice que sí, pero es la propiedad donde vive, te estás dando cuenta que no es un inversionista, es solamente un agente que está para mostrarte casa y venderte la que quizás esté bajo tus condiciones. No es lo mismo tener un agente que aparte de que tiene su casa, tiene dinero invertido en propiedades, porque esta persona está pensando como tú, como inversionista, y va a mostrarte las oportunidades. Ay, pero Zubeida, yo no quiero hacerme cargo de la casa, yo no quiero estar pendiente de que si se dañó la calefacción, el aire acondicionado, el techo. Nadie ha dicho que el que invierte en bienes y raíces, en inmuebles, tiene que reparar o está pendiente de estas reparaciones o del mismo inquilino. Existe agencias que se pueden encargar de esto. Por supuesto, tú le pagas una parte, pero te quitas el dolor de cabeza. Aquí te voy a decir cómo puedes gestionar tus propiedades. Y hay varias. La primera es que lo hagas tú misma y no está mal, pero recuerda que estamos pensando como inversionista y queremos hacer crecer nuestro dinero. Si estás empezando, está bien que lo hagas tú misma. En la realidad es mejor a veces invertir un poco más en otras personas o en estas compañías que se encargan de manejar y de administrar tu propiedad. Así, tú solamente recoges el ingreso pasivo que va a tu cuenta. También te recomiendo que es importante de que tengas tu propia empresa, es decir, trates de invertir no a modo personal, sino como persona jurídica, que
en vez de ser tú el dueño de las propiedades, que el dueño sea una compañía de responsabilidad limitada. ¿Cuál es la mejor forma de gestionar? Para mí, que tú contrates, inviertas en una de estas empresas que se encarga de administrar y manejar las propiedades. Eso sí, con contratos claros, viendo los precios, negociando y que todo quede legal y firmado. La tercera es automatizar los pagos y cobros. ¿Qué quiere decir? Utilizando app. Que la persona a la que tú le rentas te pague automáticamente a través de un app y tú también pagues a tus apalancamientos a través de ellos. Esta es otra opción muy práctica para los que son millennials y están 100% al día con la tecnología. Esta es una buena herramienta para gestionar tus bienes inmuebles. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de este tipo de inversión? Aquí te los vengo a decir. Vamos a empezar con las ventajas. Flujo de caja recurrente. ¿A través de qué? De los alquileres y sobre todo pasivo. No tienes que hacer, no requiere mucho ni de tu esfuerzo ni de tu tiempo. Número 2, control del activo. Puedes ver y tocar tu inversión. El tercero, protege tu dinero contra la inflación. Cuarto, tienes opciones de financiación, bien sea porque te apalanques a través de los bancos, instituciones financieras o por inversionistas. Quinto, puedes usarlo como garantía para un crédito. Sexto, es una necesidad que siempre va a estar presente en el mercado. Todos necesitamos un lugar donde vivir. ¿Cuáles son los inconvenientes? El primero, alto capital al iniciar. Y escucha bien esto. Sé que puedes invertir desde cero, sin tener que poner ni siquiera $1. Sin embargo, voy a ser muy honesta y muy sincera, porque allá en las redes sociales todo el mundo dice, compra casa desde cero de inicial, no down payment. No. Y no es tan cierto. ¿Por qué te lo digo yo? Porque cuando tú investigas y vas más profundo, te das cuenta que para eso hay que cumplir ciertas condiciones. Y si tú no las cumples, igual vas a tener que tener un monto de reserva. Así que yo soy bien sincera. Sí tienes que tener dinero para hacer este tipo de inversión. Sobre todo cuando estás iniciando, cuando vas a empezar. Y segundo, no solamente para empezar, para comprar la primera propiedad, sino también dinero de respaldo por si el inquilino no te paga o por si la propiedad no se vende tan rápido. Altos impuestos y coste. Sin embargo, voy a hablar también aquí. Es verdad que los costos de compra y venta de estas propiedades son altos. Sin embargo, si te asesoras bien y tienes una persona que te ayude con los impuestos, hay maneras de reducir estos costos y estos impuestos. Pero siempre busca una persona que sepa y conozca las leyes fiscales de tu país o del lugar donde estás invirtiendo. Tercera, si tú eres el que vas a gestionar tus propiedades, pues obviamente va a requerir tiempo y esfuerzo. Sin embargo, todo tiene un beneficio. Voy a hacer aquí en este tercero una aclaratoria. Si eres tú el que va a gestionar tus propiedades, entonces esta es la desventaja que vas a tener. Va a requerir de tu tiempo y de tu dedicación. Si contratas a una persona o a una compañía, no va a requerir de tu tiempo, no va a requerir de tu dedicación, pero, de tu esfuerzo, pero sí va a requerir de una porción del dinero, va a subir los costos. Tú tienes que analizar qué es lo que más te conviene. En mi caso, yo valoro mucho mi tiempo, así que prefiero invertir en que una empresa se encargue, aunque en apariencia pareciera que mi ingreso pasivo va a bajar. Les soy honesta, mi tiempo vale mucho más y así tengo más tiempo y esfuerzo para dedicarlo a las cosas que me gustan,
mi familia, a mí misma y a buscar más oportunidades de inversión. Cuarto, gastos sorpresas y regulaciones que cambian con el tiempo. Esto sucede mucho cuando las personas hacen flip up, o sea, es decir, quieren comprar para vender caro, pero ya hacen unas remodelaciones. Y cuando van a hacer las remodelaciones se encuentran con ciertos daños ocultos o con cambios que hay que hacer que obviamente aumentan sus costos. Quinto, riesgos de litigio. Por eso te dije que es preferible que cuando compres tus propiedades crees una empresa que sea dueña de las propiedades. Incluso te recomiendo que sea dos, porque así si ocurren estos litigios, tú proteges tu inversión y tus propiedades. ¿Qué puede pasar? Bueno, que se cayó el techo o se está inundando la casa, una filtración. Siempre tienes que estar preparado y sobre todo si estás aquí en Estados Unidos, aquí la gente busca lo mínimo para demandarte, así que procura protegerte, no solo cuando haces el contrato de venta, sino incluso cuando empiezas el negocio, es decir, cuando compras la propiedad. Unos tips que te voy a dar. Empieza siempre, y me lo vas a escuchar mucho, repetir en todo lo que se refiere a la inversión y en todo momento. Empieza con educación, libros, podcasts, talleres, seminarios, cursos. En todo aquello que vayas a hacer, edúcate, investiga. Hoy es tan fácil con la herramienta que tenemos de el internet y el celular. Ni siquiera necesitas un computador porque ya el celular prácticamente es tu computador. Dos, y esto aplica para todo tipo de inversión. Ten tus finanzas personales en orden, claras, antes de empezar a invertir. 3. Evalúa la propiedad. ¿Qué tienes que evaluar en una propiedad? La ubicación, las regulaciones, el tiempo que va a estar vacancy, los impuestos, el seguro. Todos estos números tienen que estar calculados. ¿Cuánto me cuesta mantenerla en el mes versus cuánto me genera al mes? Y tip número 4 es usar herramientas como esta que te voy a contar. Zillow, Realtor.com, Facebook para buscar propiedades. Entra, conéctate con Facebook, con las personas que están trabajando en el mercado de real estate. Ahí tú vas a ver muchas oportunidades que a veces no encuentras ni siquiera en las plataformas. Rentometer, esta aplicación ayuda mucho para estimar las rentas y las calculadoras de inversión inmobiliarias. Invertir en bienes y raíces es como comprar una vaca. No necesitas vender la vaca para que te dé valor. Cada mes te da leche. Una propiedad de renta funciona exactamente igual. Cada mes te da ingresos sin tener que venderla, más la plusvalía a través del tiempo de dicha propiedad. Le voy a contar dos experiencias que he tenido. Una me enseñó una lección y la otra fue exitosa. La primera, cuando yo empecé a invertir en bienes y raíces, yo era muy joven, número uno. Como por ser joven, ni pensé en lo que hoy en día yo sé. No me eduqué, no hice caso a nada y por supuesto no invertí sola. En esta propiedad habían muchas personas siendo dueñas. Al final, cuento corto, como no se definieron bien los términos, no hicimos las cosas como debe ser legalmente, con abogado, pues yo terminé perdiendo todo. ¿Qué me enseñó esta experiencia? Una, a que cuando invierta me eduque primero. Dos, a que cuando esté invirtiendo, así sea con familia, amigos o desconocido, debe haber documento firmado dejando los términos claros de dicha sociedad. Tres, no dejar claro cómo podía salir del negocio sin perder tanto dinero, o mejor dicho, perderlo todo. La segunda fue un éxito. ¿Por qué? Porque aprendí mi lección. Me eduqué, hicimos todo, o sea, nos asesoramos de personas que realmente sabían de inversión, sabía de todo el mercado. Y tercero, contratamos personas que la gestionaran. Y por supuesto, mi mejor aliado,
mi abogado, que se encargó de que todo estuviera claro y bien definido. Hoy en día esta propiedad se ha revalorizado, pero no solo eso, me genera un ingreso pasivo en el cual no requiere ni mi tiempo ni mi dedicación. Aquí te estoy diciendo que invertir en bienes y raíces no es solo para millonarios. Es una estrategia real y accesible para cualquier persona común que quiere construir abundancia financiera. Con educación, paciencia y estrategia, tú también puedes hacer que tu dinero trabaje con ladrillos. Te pongo un ejemplo fácil. Si eres un primer comprador, tú puedes comprar tu primera propiedad, pero pensando como inversionista. No te enfoques en la casa de tu sueño, número 1. Número 2, compra un multifamily, o sea, compra una casa que tenga 2 unidades, 2 puertas o más. Aquí en Estados Unidos, una propiedad de 4 unidades, es decir, 4 puertas, se considera y puedes aplicar como primer comprador y aprovechar todos los beneficios que tienes por ser primer comprador, pero al mismo tiempo que en una vives y en las otras 3 ya tienes tu inversión. Así que cuando compres tu primera propiedad, piensa en esto. No compres solo para ti. Compra para crear patrimonio, crea ingresos pasivos. Ese debe ser tu objetivo principal. Haz que estas unidades y estas propiedades compre realmente la casa de tus sueños y pague los lujos que tú quieres. Ahora cuéntame, ¿cuántas oportunidades has dejado pasar por creer que invertir en propiedades es solo para los ricos? Ten presente que la verdadera riqueza se construye con decisiones pequeñas y sostenidas en el tiempo, como un ladrillo uno sobre el otro. Esta semana te invito a hacer algo muy simple y poderoso, solo para que empieces a sentir lo que es ser un inversionista inmobiliario. Y si esto es lo que te llama la atención, lo que te gusta, pues ya sabes por dónde empezar. Primero, busca propiedades que tengan buena ubicación. Elige una y valida los números. 3. Descarga la plantilla que te voy a dejar aquí en la descripción. Analiza una propiedad real y toma una decisión de go o no go con tu semáforo financiero. Si este episodio te hizo pensar diferente sobre la inversión inmobiliaria, compártelo con alguien que también quiere empezar a invertir en bienes y raíces y construir su patrimonio. Dale clic a la campanita, suscríbete al podcast para no perderte los siguientes episodios de la serie Inversión, el aliado para generar riquezas. Nos escuchamos en el siguiente episodio, donde seguiremos descubriendo el mundo de las inversiones con claridad y sencillez. Y no olvides seguirnos por Instagram y TikTok para más contenido como este. Nos vemos en el siguiente episodio de Construyendo Riquezas.